Vamos a hablar un poco del impacto del dengue en la mujer embarazada. Quiero primero poner el contexto que aquí estamos hablando de dos, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos o de tres incluso, ¿verdad? O más. Pero que la mujer embarazada no solamente es particular porque hay un fenómeno de adaptación fisiológica al embarazo que convierte una situación normal de tolerancia de un halo injerto en una situación de inmunosupresión fisiológica que predispone a que las enfermedades, particularmente las infecciosas, cobren una mayor relevancia. Pero adicionalmente a esto, los cambios a nivel del sistema cardiovascular para tolerar las pérdidas sanguíneas que se van a dar durante el parto, también producen una serie de modificaciones hemodinámicas importantes derivadas de la expansión volumétrica progresiva, preparar a la mujer para estas pérdidas y los cambios hemodinámicos, principalmente cardiovasculares, derivados del crecimiento progresivo del embarazo, que van a modificar la caja torácica concomitante con el crecimiento del feto. Entonces, el diagnóstico y el manejo de cualquier enfermedad, pero particularmente de las infecciosas, se vuelve sumamente particular y debe ser muy cuidadoso, priorizando siempre la monitorización cercana, el tratamiento sintomático para prevenir las complicaciones, porque aquí, como lo vamos a ver a vuelo de pájaro, porque esta es la primera conferencia que vamos a dar, la mujer es proclive de desarrollar complicaciones muy propias de la obstetricia. Y como decía, pues esta es una enfermedad, como ya hemos visto a lo largo de las conferencias de los colegas que nos han precedido, sistémica, pero también dinámica. Es decir, no se queda estacionada en un problema en el que hay una fuga masiva de líquidos, sino que al final podría ser que haya una migración de líquidos del tercer espacio al espacio intravascular que va a también ser una fuente de complicaciones. Por otro lado, hay una serie de daños a órganos importantes que podrían ser concomitantes a las diferentes fases de la enfermedad. Hay entonces un amplio espectro clínico y varias manifestaciones que vamos a ir analizando poco a poco. Ya hemos hablado de esta fase, la fase febril, que es una fase que para la mujer embarazada cobra una gran importancia porque además de aumentar el consumo de oxígeno, la unidad fetoplacentaria se ve afectada por este consumo de oxígeno. La fiebre en sí es un problema grave para el feto porque pueden haber problemas no a corto plazo nada más derivadas del consumo de oxígeno, sino también en el neurodesarrollo de ese niño que está por nacer. Y en la fase de recuperación en la cual también encontramos problemas. Recordar que el curso de la enfermedad ya ha sido descrito, en el cual la fiebre, las manifestaciones clínicas de las que se han venido hablando, son concomitantes a una evolución cronológica y que los exámenes de laboratorio, si bien son importantes, no son indispensables para tomar la decisión de abordar a la paciente de forma inmediata. Es decir, no es excusa de estar esperando una prueba serológica positiva o una PCR para dengue, el reanimar un paciente con el que, con criterios clínicos, en un ambiente endémico para la enfermedad, con un alza de casos como la que tenemos, con fiebre, con mialgias, osteomialgias, dolor retroocular y todo lo que hemos venido hablando, no sea suficiente argumento para iniciar al menos una hidratación adecuada y controlar la fiebre en ella. Recordar cómo es la evolución de la viremia y su relación con las pruebas. La fiebre del dengue, entonces, en una mujer embarazada, según la evidencia científica, nos dice que hay consecuencias adversas, tanto para la madre como para el niño. ¿Por qué? Porque está aumentada la tasa de abortos, la tasa de parto prematuro, el bajo peso a nacer, aunque haya una evolución satisfactoria, hay bajo peso a nacer porque la lesión al órgano blanco elemental que es la placenta
está dañada, está, digamos, quedó lesionada. Y hay una mayor tasa de partos por cesárea en estos casos, pero también hay que repensar esto. Es decir, una intervención quirúrgica en una situación en la cual un trastorno hematológico puede aumentar la tasa de mortalidad materna. Y de igual forma, hay una mayor frecuencia de hemorragia obstétrica por cualquier causa. Es decir, en el primer trimestre, porque aumenta la tasa desde un hematoma retrocorial hasta un aborto espontáneo. Y eso podría verse potenciada la hemorragia por los mismos trastornos de la coagulación que la paciente tiene hasta un desprendimiento de placenta. El doctor hablaba sobre el valor de la tromboelastografía para abordar el manejo con elementos formes de la sangre, sean estos crioprecipitados, plasma fresco. Sí, hay casos aislados en los cuales se publican 5 o 6 casos, pero todavía no hay la suficiente fuerza de evidencia como para poder decir es altamente recomendable. Por desgracia, desde el punto de vista de la investigación, todavía las mujeres embarazadas son sujetos de investigación, pero con muchas limitaciones. Hay mucho temor y casi siempre las dosis de los medicamentos, las medidas terapéuticas son publicadas para toda la población, para los neonatos, para los lactantes, para los niños preescolares, para los adultos, para los ancianos y para las mujeres embarazadas. Vaya usted a saber. Volvamos a lo mismo, un llamado ético a la inclusión de las mujeres embarazadas en la investigación. El dengue también puede provocar una transmisión vertical, la cual ya está documentada, y esta transmisión vertical puede matar al embrión, puede matar al feto, y si no lo mata, también puede producir a largo plazo retardo del crecimiento intrauterino, muerte fetal y trombocitopenia neonatal, que para los neonatólogos es un grave problema. Los estudios han demostrado que las embarazadas tienen más probabilidades de sufrir complicaciones de todo tipo, pero particularmente aquellas a largo plazo, si sobreviven los niños in útero, como el oligohidramnios. La tasa de parto prematuro está aumentado, no sobrepasa las 32 semanas y esto es un punto importante, ¿verdad? De reflexión y la necesidad de cuidados intensivos neonatales. Es decir, si estamos a un alza de casos y estamos viendo que mayor cantidad de población está padeciendo dengue, las mujeres en edad reproductiva están dentro del problema. Y entonces preparémonos para tener niños con dengue neonatal. Y esto lo vamos a tratar la próxima semana en un apartado en el que ya les adelanto, vamos a hablar del binomio madre-hijo. Vamos a hablar de las embarazadas en estado crítico porque es otra cosa completamente diferente. La embarazada en estado crítico. Vamos a hablar de los neonatos en estado crítico y se va a hablar del estado del arte, la evidencia científica desde el Instituto Nacional de Salud. Es nuestra manera de contribuir a esta alerta roja. En otros países, la falta de centros adecuados agrava la situación, es decir, adecuados para atender a los pacientes. Pero recordemos el calentamiento global, ¿verdad? Nosotros podríamos en algún momento, con el grado de inundaciones que tenemos, el riesgo de siniestralidad por sobrecarga de agua, aumenta más la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas. Es decir, ahora hay más probabilidad de que este cambio climático haya mayor probabilidad de que hayan vectores infectados que nos estén dando mayor cantidad de casos. El dengue durante el embarazo no solamente provoca abortos, sino que hemorragias también posparto. Si se libró la mujer de complicaciones en todo el embarazo y hay un dengue en el periparto, preparémonos para una atonía uterina con mayor frecuencia que en aquella que no. No necesariamente tiene que haber todos los factores de riesgo como sobredistensión uterina, un feto grande, un polidramnios o un parto intempestivo. El solo hecho de tener dengue y fiebre
produce una miositis en la musculatura uterina. Esto produce una atonía uterina y esa, ustedes saben, es la primera causa de hemorragia obstétrica. Además de prepararnos para el parto prematuro, como hemos venido diciendo. Está descrito que la trombocitopenia materna también puede ocurrir hasta en el 90% de los casos y la mortalidad materna y fetal está aumentada, con lo que implica que el diagnóstico, la presunción diagnóstica de esta enfermedad es una de las cosas fundamentales para el éxito. Es decir, si nosotros no pensamos que esta mujer febril que está en la unidad de emergencia sentada, tiritando, con dolor de cabeza, con dolor retroocular, con todo lo que nos están diciendo, tiene dengue, estamos perdiendo horas preciosas para abordar un caso que puede terminar en una muerte materna o en una muerte neonatal o intrauterina. Esta es una tragedia social. Es decir, por eso estamos haciendo este llamado y estamos informando. El dengue también puede provocar, como decíamos, mortalidad, transmisión vertical y la necesidad de requerir un tratamiento hospitalario temprano siempre. Ustedes saben que una mujer embarazada, al tener transmisión por virus del dengue a su feto, puede prepararse para cualquier cosa, para tener un prematuro con bajo peso, para tener un niño con problemas en el neurodesarrollo. Y esta tasa de transmisión vertical, hay publicaciones que la documentan hasta en el 90% de los casos. Hay otras que dicen que no, pero está esta documentación que yo les traigo, este respaldo científico que nos dice que puede haber hasta en un 90% de los casos transmisión vertical. También presenta riesgos para el feto, como decíamos, el hecho de que esta infección aumente la necesidad de UCI neonatal. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos neonatales tenemos en el país? Debemos llevar a la reflexión esa necesidad, ¿verdad? Es decir, tratar a la paciente anticipadamente puede evitar que lleguemos hasta ahí. Aunque hay una tasa de transmisión vertical documentada. Y esta puede provocar no solo el RCIU y la muerte fetal, sino el síndrome de choque por dengue neonatal, del cual nos va a hablar el doctor Pleites el próximo miércoles, de este miércoles en 8. Una cosa que sí es un dolor de cabeza para el neonatólogo. Vamos a tener aquí también un lujo de ponencias el miércoles de la próxima semana. Hay que hacer hincapié en la necesidad fundamental, entonces, no solo del diagnóstico temprano, sino de las acciones que tenemos que hacer. Es decir, tenemos dengue, pero no nos conformemos con decir, ahí está la paciente con dengue. Hay que hidratarla por la vía que toque. Si le vamos a dar agua porque tolera, démosle en la cantidad que la paciente necesita. Tratamiento sintomático para mitigar los malos resultados. Si a una persona común sin una gestación es importante bajarle la temperatura y mantenerla eutérmica, a una mujer embarazada es trascendental hacerlo, porque está comprobado y hay publicaciones también al respecto que no solo aumenta la tasa de asfixia perinatal, sino el simple hecho de que un niño emita meconio in útero y después vaya a un parto, aumenta la tasa de aspiración meconial. Y ya ustedes saben lo que eso significa para los pobres neonatólogos que reciben esos niños, ¿verdad? Crear la conciencia en las embarazadas sobre la morbilidad asociada al dengue es otra cosa que es tarea de todos los que estamos aquí y de los que están escuchando. Es decir, que la embarazada vaya y consulte, que no se quede en su casa por el miedo a que la vayan a dejar ingresada, porque hay que ingresar a la embarazada con dengue, pero hay que quitarle el miedo a que vaya al ingreso, porque entre más tarde llegue, más complicada va a llegar, más probabilidad de que muera su niño, más probabilidad de que tenga daño a órganos blancos, más probabilidad de que su placenta quede insuficiente, más probabilidad de muerte materna. Pero también quiero tocar este punto, que hay un riesgo también documentado elevado de preeclampsia en un país en el que
una de las primeras 5 causas de muerte materna es la preeclampsia, cobra relevancia en una situación de dengue, que el dengue aumenta la frecuencia de preeclampsia. Y yo les voy a decir una información más. También aumenta la frecuencia del síndrome de HELP. Porque recordemos, como ya bien lo ha dicho mi colega que me precedió del hospital Rosales, hay un severo daño endotelial. ¿Y qué es el síndrome de HELP? Un severo daño endotelial. ¿Qué es la preeclampsia? Un severo daño endotelial. Entonces, el parto por cesárea y la transmisión vertical todavía se convierten en un problema mucho mayor en estos casos. Quiero tocar este punto que también es un punto importante. Hay publicaciones en que se habla mucho que el embarazo aumenta el riesgo de dengue grave y que también se ve influido por el serotipo específico. Hay publicaciones que hablan del serotipo 4 para mayor complicación. Pero yo quiero recordar a ustedes que cuando circulan los 4 serotipos, tenemos una probabilidad mucho mayor de formas complicadas de dengue. ¿Por qué razón? Porque podemos haber tenido un primero por un serotipo y el siguiente nos va a dar una respuesta inmunológica amplificada aún en pacientes con inmunosupresión fisiológica. Y este es el caso de las embarazadas. Pero quiero tocar, muy similar a quien me precedió, que las mujeres embarazadas no están exentas de tener comorbilidades. Solo recordemos caminar por la calle y ver un par de embarazadas. ¿Cuántas tienen sobrepeso? ¿Cuántas tienen obesidad? ¿Cuántas tienen intolerancia a los carbohidratos? ¿Cuántas son hipertensas? Estas comorbilidades más el serotipo con el que se estén infectando y si es una segunda oportunidad en la que se está dando el dengue, aumentan la severidad del mismo. Esta misma situación es particularmente importante en aquellas que son hipertensas o que son diabéticas. Recordemos otra vez, aunque no tenemos todavía la encuesta de enfermedades no transmisibles, debemos recordar cómo está la situación de la obesidad en nuestro país. Es una epidemia, igual que en todo el mundo. Solo recordar que los niños aumentaron 2 puntos porcentuales de obesidad en nuestra encuesta nacional de salud nos preocupa mucho porque sabemos que el próximo año vamos a encontrar noticias que no nos van a agradar respecto al peso de las mujeres en edad reproductiva. La mayoría de las embarazadas tienen sobrepeso u obesidad. No les gusta que se los digamos los obstetras, no les gusta que las pesemos, pero igual hay que pesarlas y decirles a que no coman por 2, sino que se alimenten bien. Porque las mujeres embarazadas les venden el concepto, no, come el doble porque tenés un embarazo. Tiene que comer bien. Y comer bien consiste en tener un equilibrio entre proteínas, carbohidratos y lípidos. Una mujer embarazada debe comer bien, no el doble. Estudios recientes han demostrado que este daño a la placenta que ocurre con todas las arbovirosis no es la excepción. El dengue ocurre en el dengue, ¿verdad? Y todavía hay preguntas sin respuesta, pero lo que sí es claro, que ya está evidenciado, es que el virus cruza la placenta, cruza la barrera placentaria y esto sí que es un problema porque al cruzar la barrera placentaria existe la posibilidad de transmisión vertical y esto ya se ha encontrado muy evidente con la presencia de ARN viral y proteína del dengue en la placenta y en el cordón umbilical. Esto es una situación grave para el neonato. ¿Y por qué es grave? Porque no solamente produce una bilitis y una inflamación de la placenta, sino porque se producen citocinas y una reacción inflamatoria que consecuentemente va a meter al feto en un FIRS, ¿verdad? Una respuesta fetal inflamatoria sistémica que condiciona a muerte fetal con trabajo de parto mínimo. Entonces estamos ante una situación realmente importante. La infección por dengue en las primeras etapas del embarazo, aunque sobreviva, como dijimos,
el feto, si no hay aborto, si no hay parto prematuro, puede terminar en un RCIU, en un retardo del crecimiento intrauterino y en todo lo que ello implica, bajo peso al nacer y hacer proclive a este bebé de no tolerar el trabajo de parto, pero también en una mayor probabilidad de tener oligoamnios, que también es un problema para el desarrollo del niño. También en fase aguda, en los primeros 10 a 20 días de la enfermedad, la vigilancia es necesaria, aunque ya la fiebre haya caído, aunque la paciente esté clínicamente mejorada, porque toda la sintomatología se puede ver disfrazada por los cambios hemodinámicos del embarazo y atribuir ciertos cambios a el mismo embarazo. Aumenta el riesgo de preeclampsia, aumenta el riesgo de hemorragia, de sufrimiento fetal o pérdida del bienestar fetal, como decimos desde hace más de 20 años, y la tasa de cesáreas. Y aquí es en donde viene la situación en la cual, como lo decía el doctor Isaías, hay necesidad de utilizar plaquetas para el momento operatorio, ¿verdad? Es decir, no solamente para el momento operatorio, para el parto. Para el parto. Dice, pero si no la vamos a operar, pues sí, pero va a tener un bebé. El canal del parto es vulnerable a una pérdida de solución de continuidad y puede tener una atonía uterina por el solo hecho de tener este problema de coagulación. Hay que prepararnos con plaquetas para esos momentos. Si hay necesidad de colocar un catéter y poner plaquetas, mucho más para un parto, aunque este sea vaginal. Es decir, hablar de esto muy claro para que los obstetras sepan que sí es cierto que una vez salió el niño, estamos un poco más aliviados, pero es una bomba de tiempo, tanto el niño como la madre, para complicaciones postparto inmediato. Y en eso tenemos que recordar todas las alteraciones de los órganos blancos. Está registrado que hay alteraciones de las enzimas hepáticas y por ende de la función hepática en estas pacientes. Está registrado también que hay datos importantes de problemas en la termorregulación, es decir, fiebre. Fiebre es enemiga de una buena evolución fetal, por la causa que sea. Si una mujer tiene fiebre de 38.2 grados centígrados en adelante, quítensela. En este caso con acetaminofén, pero quítensela. En este caso con medio físico, porque como decía el doctor, hasta tapones le ponen en los oídos a las embarazadas. Tapones en los oídos, gorros, guantes, calcetines, y aquí estamos en el trópico, aumentamos la temperatura. También hay otras alteraciones hematológicas que se dan, que se potencian particularmente relacionadas con la trombocitopenia en estas mujeres en las que hay un daño endotelial importante, pero también, además de trombocitopenia, está demostrado que hay una neutropenia que puede incluso ser demostrada como mínima debido a la leucocitosis que hay en el embarazo, pero que en este caso es importante y que puede haber linfopenia en estas mujeres. Y cuando esto pasa, preparémonos para las coinfecciones, es particularmente para las bacterianas. Entonces, no nos confundamos, ¿verdad? La paciente tiene linfopenia, tiene leucopenia, pero tiene fiebre y está en un ambiente hospitalario, puede tener una IAS o puede tener una coinfección por la misma inmunodepresión que causa el embarazo y que le ha causado este gran insulto que es el dengue durante el embarazo. Y aquí pueden ver ustedes que hay una serie de publicaciones en las que hay comprobado que el bajo peso puede ser una de las causas, pero lo que tiene más fuerza son las pérdidas tempranas en el primer trimestre. Hay heterogeneidad en el choque por dengue y en el sangramiento también, ¿verdad? Pero lo que sí tiene evidencia con una calificación de moderado es todo lo que hemos venido hablando. Parto prematuro, sangrado materno, hemorragia postparto, mortalidad y bajo peso al nacer, así como nacimiento de un niño muerto, que es otro gran problema porque nosotros creemos que ya sobrevivió, ¿verdad? Que está bien, que ya cesó la fiebre y se nos acabó el problema de la taquicardia
y el consumo fetal aumentado de oxígeno y materno también, pero termina muerto con el trabajo de parto. ¿Por qué? Porque la placenta quedó baleada, ¿verdad? Quedó lesionada por el dengue, pero además el problema hemodinámico no ha terminado. Hay una migración de líquidos del tercer espacio al espacio intravascular que puede sobrecargar a la madre y ser un problema también. Hablaba que la fiebre es una gran enemiga del embarazo, que se asocia con un mayor riesgo en los trastornos en el desarrollo neurológico, particularmente cuando esto ocurre en el primer trimestre. Después nos preguntamos por qué hay tantos niños con problemas en el neurodesarrollo. Aquí hay una de las causas. Se debe siempre que ha habido una mujer con antecedentes de fiebre prolongada, grave, como en el caso del dengue, un seguimiento cuidadoso a estos niños que han tenido un episodio febril. Recordemos cuántas mujeres hemos visto en las emergencias con escalofríos por una pielonefritis, pero el niño, ningún seguimiento a su neurodesarrollo. Existe también una preocupación porque una infección previa por virus del dengue puede agravar la patogénesis de otras arbovirosis. Y aquí viene el problema del Zika, que también podría ser otro gran detalle en salud pública, particularmente para las mujeres embarazadas. Preparémonos para ello. Identifiquemos bien estas mujeres, llevemos un buen registro de ellas, porque no tenemos buena experiencia con este tema y tenemos evidencia científica de ello. Es crucial entonces crear conciencia para estas mujeres sobre todos los riesgos asociados a la infección por dengue, pero también a las otras arbovirosis de las que hemos venido hablando. El manejo entonces de una mujer embarazada con dengue es un poco complejo. Tiene que haber conocimiento de los resultados maternos y perinatales y conciencia clara de los que vigilan a las mujeres embarazadas que esto está pasando y puede ser grave. Los estudios demuestran que los resultados adversos son más frecuentes en formas más graves. Entonces, no lo veamos tan así. Es una embarazada con dengue, la vamos a manejar igual que un adulto mayor o la vamos a manejar igual que cualquier otra persona. No, es similar a un niño. Aquí con el agravante que son dos. Entonces, mantener la eubolemia y un tratamiento antipirético que no tenga antiinflamatorios no esteroidales, por favor, se lo ruego. Así en calidad de imploración, ¿verdad? Porque no solamente le estamos dando insumos a un incendio para que haya mayor problema de coagulación y de daño renal, sino también después de las 32 semanas a problemas cardíacos para los niños. Con el argumento que le vamos a quitar el dolor, le vamos a provocar un ductus arterioso persistente al neonato. Entonces, recordar estas cosas son detalles importantes. Contraindicados los antiinflamatorios no esteroidales. Acetaminofén, paracetamol, la dosis es 4 gramos igual que en los adultos. Que está obesa, 4 gramos, por favor, no más. No más. Hay medios físicos que podemos usar también. Es mejor evitar las intervenciones obstétricas en la fase crítica. Sin embargo, los obstetras tenemos el gran problema que estamos premiados que las mujeres desencadenan trabajo de parto por el mismo edema de la fibra muscular uterina, la fiebre y la infección. Entonces nos toca prepararnos para atender esta bomba de tiempo. Preparémonos bien, mantengamos la eubolémica, mantengámosla sin fiebre en el momento en que su consumo de oxígeno va a estar más aumentado por el trabajo de parto. El flujo sanguíneo uterino no tiene regulación. Son 600 ml por minuto al útero, 600 ml. Es decir, es como darle un balazo a alguien en un gran vaso y no poderlo controlar. Entonces, una atonía uterina aquí es mucho más grave. Y sabemos que hay una hora de oro para la reanimación. Entonces, diagnóstico precoz, hidratación adecuada, tratamiento sintomático. Que eso se puede requerir con un alto índice de sospecha clínica
y un tratamiento oportuno, rápido, con una toma de conciencia, tanto de los pacientes a los que les tenemos que decir consulte, porque aún en pacientes con educación superior, uno recibe pacientes que le dicen, fíjese doctora que quiero que me vea hoy domingo. ¿Y por qué? ¿Verdad? Tengo 7 días, fíjese, 7 días me dio fiebre y ahorita me siento con dolor abdominal. Y dice uno, "¿Pero ¿y por qué hace 7 días no consultó? El domingo es urgente porque ya tiene dolor abdominal, que es un criterio de gravedad como hemos venido viendo. Y probablemente ya tenemos un feto muerto y todo lo que eso significa. Y hay publicaciones, mire usted, de la evolución materna e infección por dengue, en donde ustedes ven que la plaquetopenia es una de las cosas más frecuentes. La necesidad de cuidados intensivos también, ¿verdad? La alteración de las enzimas hepáticas es del 46.2%. La hemorragia postparto es en 1/3 de los casos y la necesidad de transfusión de plaquetas es del 21.2%. Y de allí para allá un poquito menos, pero importante, porque hasta hemólisis puede haber en estos casos, aunque no hayan otras patologías. Minimizar el riesgo de dengue durante el embarazo se puede, pero se deben tomar medidas oportunas, rápidas, inmediatas. La primera es la prevención. Aquí hemos estado hablando de la remoción de los criaderos del vector, el zancudo es el enemigo de nosotros. Hay que eliminarlos periódicamente, no basta fumigar. Está muy bien y tienen 10 los que han decidido ir a fumigar, pero matamos a los adultos. Las larvas siguen allí. Entonces hay que, además, decirle a las mujeres embarazadas que usen repelentes, que usen ropa manga larga, holgada, que instalen mallas, mosquiteros, que eliminen criaderos, agua estancada. Y eso no es responsabilidad del Ministerio de Salud únicamente, ni del Ministerio de Obras Públicas, ni del sistema gubernamental, es de cada persona. Pero es inaceptable que nosotros tengamos que ir a hacer limpieza a las casas. Las personas debemos asumir el rol de autocuido que nos corresponde. Vertir todos los recipientes que conservamos solo por la costumbre de tener recipientes de colección, pero con criaderos de zancudo. La consulta médica oportuna ante cualquiera de los síntomas y la otra cosa, ¿verdad? Que es una mala costumbre porque ahora San Google nos dice todo lo que no debemos hacer muchas veces. No automedicarse y consultar a tiempo y seguir las indicaciones del médico. Pero les digo, particularmente yo en mi consulta privada he tenido pacientes que llegan que han tomado Enantium, que han tomado otros antiinflamatorios no esteroidales porque les duele todo y deciden tomar un antiinflamatorio no esteroidal estando embarazada, teniendo 35 semanas. No vamos a detenernos más en eso porque ya dijimos que podemos tener consecuencias cardiovasculares en el niño, ductos arteriosos persistentes. El otro gran problema es que el dengue se puede diagnosticar tardía y erróneamente en las mujeres embarazadas porque sus síntomas pueden ser similares a otras afecciones. Las embarazadas pueden presentar síntomas atípicos, no tienen idea de la gran cantidad de cosas. Si es una caja de Pandora del abdomen de una persona no gestante con una apendicitis, porque puede tener una ubicación atípica en una persona no embarazada, en una mujer embarazada, la sintomatología de dolor abdominal puede ser incluso referido subescapular en un montón de formas y desorientar a los médicos, dolor lumbar, etcétera. Entonces, si tiene usted sintomatología sugestiva y otros síntomas atípicos, no se pierda, piense durante una pandemia o durante una epidemia o durante un brote, ¿qué es del problema que se está tratando? Yo tenía un profesor en mis años de estudiante hace mucho tiempo que decía, cuando hay un tropel a nuestras espaldas aquí en El Salvador, no son cebras, son caballos. Así es la cosa. Entonces, el diagnóstico erróneo conlleva un tratamiento inoportuno, atrasado, retrasado, que puede tener aquí consecuencias graves para 2 o para 3. Vamos a hablar de las embarazadas con dengue con embarazo múltiple.
otro rollo todavía más grande. No quiero detenerme mucho en el diagnóstico porque ya sabemos que las pruebas serológicas son oportunas y que la PCR tiene un valor en los primeros días de la enfermedad, que allí la vamos a encontrar positiva siempre y que las pruebas serológicas tienen su valor porque son una marca inmunológica que nos puede confirmar el diagnóstico clínico, pero que de esta prueba no depende para nada el inicio temprano del manejo del paciente. Eso debe quedar claro en todas las etapas. En una embarazada no es una excusa tampoco. Entonces la pregunta primera que nos tenemos que hacer es si es o no dengue. Si es dengue, ¿en qué fase está? ¿Está febril? ¿Está crítico? ¿Está en fase de recuperación? Hay signos de alarma que nos indiquen que la paciente necesita un manejo enzimático, como dijo la doctora Lourdes, ¿verdad? ¿Y cuál es el estado de la hemodinamia y la hidratación de este paciente? ¿Cuál es el estado del feto? Muchas veces nos olvidamos de él. Y hay que indicarle a la paciente mantener reposo y un buen estado de hidratación, porque hay pacientes que piden una incapacidad y se rehúsan a recibir un ingreso. Pero sucede que la Organización Mundial de la Salud y la OPS dicen que las embarazadas hay que ingresarlas todas. ¿Por qué? Porque hay que controlarla. La eubolemia, hay que evitar que se automediquen, hay que monitorear signos de alarma como sangrado, dolor abdominal, todo lo que hemos venido hablando, y la intolerancia a la vía oral. A mí me gusta este esquemita porque sigue siendo válido. El dengue sin signos de alarma, ingreso, preferiblemente a infectología, protección para no ser otra fuente de contagio para los demás, hidratación y manejo sintomático y vigilancia obstétrica, que implica ver la vitalidad y la calidad de vida de este feto. El dengue con signos de alarma, ingreso a cuidados especiales o a una unidad de alta dependencia obstétrica, vigilancia hemodinámica estricta y la podemos hacer sin monitoreo invasivo. Como decía el doctor, con un común, vulgar y silvestre monitor de signos vitales que nos dé la pletismografía, ver las características de la microcirculación por evaluación clínica en las pacientes tiene gran importancia y la protección contra los vectores. Y si es un dengue grave, pues es indiscutible que necesita cuidados intensivos, vigilancia hemodinámica estricta y un manejo y protección contra vectores, porque aunque esté en la unidad de cuidados intensivos, necesita esa protección. Y ahí, dentro de los criterios de hospitalización, lástima que no se ve bien, pero ahí están las embarazadas, miren. Dengue con signos de alarma, dengue grave, todas las variedades de dengue, pero dice embarazada. Las embarazadas tienen que ingresarse. Y ese es uno de los problemas importantes. Muchas mujeres no quieren decir que se sienten mal porque no quieren que las ingresen. Entonces, esto hay que concientizar a la gente que tiene que ir al hospital y tiene que quedarse al menos unos días ingresada hasta que se vigile. El algoritmo de manejo para pacientes sin signos de alarma es muy similar al de un paciente adulto, agregándole el monitoreo del feto. Eso significa ultrasonidos, vigilancia clínica del feto, búsqueda de movimientos fetales adecuados, decirle a la madre que esté pendiente de ellos porque nadie más que ella puede decir si el bebé se está moviendo bien como antes o no. El dengue con signos de alarma es similar, la dosis de los bolus es similar, pero tenemos que tener un gran cuidado porque estas mujeres son más proclives de desarrollar edema agudo pulmonar. En el momento en que cae la fiebre y viene el retorno de líquidos del tercer espacio al espacio intravascular, estas mujeres pueden debutar con un edema agudo pulmón, pero también con fuga de líquidos, derrames pleurales, policerositis que nos vuelven más grave y más difícil el manejo. El manejo de los líquidos intravenosos para las comorbilidades es similar al de un adulto mayor, como el doctor lo ha tocado acá, manejando siempre la monitorización fetal de una forma adecuada. Lástima que no se ve muy bien aquí, pero el monitoreo del desarrollo fetal tiene que ver
con que se realicen ecografías periódicas para supervisar crecimiento, desarrollo del bebé, pero también el perfil biofísico de las 28 semanas en adelante. Seguimiento de la actividad fetal que puede hacerse clínica. Decirle a la paciente que lleve un registro de cuántos movimientos fetales tiene. La paciente le va a decir, es que yo en el día no lo siento, solo en la noche. No, en el día no lo siente porque tiene actividad, está hablando, está alerta, está distraída y no lo percibe. En la noche lo percibe, pero estando acostada, hospitalizada, la podemos poner en tarea que registre los movimientos fetales. Recordando que en la medida que el niño vaya creciendo, va a moverse, pero la frecuencia de los movimientos va a disminuir. Y es importante explorar cómo está el tamaño cerebral, los órganos, las extremidades del feto y todo lo que tiene que ver con la morfología fetal, viendo muy bien el desarrollo del feto. Quiero tocar esto someramente porque lo vamos a tocar con mayor profundidad el miércoles. Que hay semejanzas y hay diferencias entre embarazo, dengue y síndrome de HELP. El síndrome de HELP, como decía al inicio, es un problema de hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y baja en las plaquetas. Parecido a esto, con una gran disfunción y un gran daño endotelial, parecido a esto. Pero fíjense ustedes, en un embarazo normal, la respuesta febril es similar, solo que en el HELP, salvo alguna coincidencia con una infección de vías urinarias u otra causa, una faringe o lo que sea, no hay fiebre. Sangrado, las hemorragias pueden ser por causas obstétricas en un embarazo normal, pero en el dengue puede ser de leve a grave. En el HELP es una CID casi siempre grave, del grado de mayor complejidad al de menor complejidad con un disparador que puede ser, por ejemplo, una atonía uterina mal manejada. El dolor abdominal puede estar presente en el embarazo normal, pero puede focalizarse mejor al trabajo de parto o a contracciones de Braxton Hicks, pero en el dengue está presente y en el síndrome de HELP tiene la característica de ser localizado en los cuadrantes superiores, en barra o solo en el epigastrio y referido a las bases de ambos pulmones. La policerositis puede ocurrir por fuga de plasma en el dengue y no hay en el síndrome de HELP. La trombocitopenia sí es un problema, ¿verdad? Porque puede haber pacientes, un porcentaje no mayor del 10% de embarazadas que pueden cursar con una trombocitopenia leve sin ningún síntoma, pero es un cambio positivo en el dengue que ya está con repercusiones hematológicas importantes y siempre está presente porque es parte de la clasificación en el síndrome de HELP en la mayoría de los casos. Y la hemoconcentración, que es todo lo contrario de lo que pasa en un embarazo normal, ocurre en el dengue y puede estar normal o disminuida en el caso del síndrome de HELP. Las enzimas hepáticas sí son un problema porque están de leves a muy aumentadas, como lo decía el doctor, en los adultos y más en las embarazadas, y en el síndrome de HELP están no más que moderadas a aumentadas la mayor parte de las veces, no muy leve que digamos. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces, la identificación temprana y el manejo y la identificación de los riesgos. Sabemos que un parto distóxico en este caso podría ser una tragedia también, ¿verdad? Terminar en un hematoma de ligamento ancho, en una atonía, o en un hematoma a las fosas ilíacas por una desgarro mal reparado o no identificado. Las cesáreas deben prepararse con pulcritud desde el punto de vista de la técnica quirúrgica, pero también prepararse con plaquetas o con lo que se necesite. Si necesita crioprecipitados o plasma fresco, hay que conseguirlo, porque hay que prepararnos para un sangrado fuera de lo normal. Es crucial entonces para que todos estos médicos estén atentos a los peligros y brinden un seguimiento acucioso, minucioso. ¿Y qué consejos tenemos para el parto? Bueno, la comunicación es crucial y las alertas para los médicos y para los pacientes es crucial, pero no olvidemos una cosa, ¿verdad? El apoyo emocional a la paciente.
Las pacientes tienen miedo a perder a su bebé o a morir. Entonces debemos de brindarle un apoyo de tranquilidad, calidez, cercanía, apoyo emocional. Ustedes dirán, ay, si nosotros no tenemos tiempo, pero somos los obligados. Una mirada directa al paciente, el contacto visual, el darle soporte, eso alivia a la gente enormemente. Todas estas complicaciones de las que hemos venido hablando, los problemas de coagulación, la dificultad respiratoria que puede ser desde una situación transitoria por consumo aumentado de oxígeno durante el trabajo de parto hasta un derrame pleural o un edema agudo pulmonar, pueden ocurrir. Los problemas cardiovasculares por afectación de la función cardíaca y circulatoria puede ocurrir también. Y hay una cosa que se nos olvida siempre. Quien ha tenido dengue aquí puede dar fe de ello. La fatiga que produce esta enfermedad es sumamente importante. Hay un agotamiento que puede dificultar el periodo expulsivo. El trabajo de parto puede ser muy bueno, pero la mujer está agotada, no puede pujar. Entonces hay que prever esto, darle apoyo físico, volverla siempre bien hidratada, mantenerla sin fiebre para que esa fatiga no nos vaya a obstruir la evolución de un parto normal que no tiene contraindicaciones obstétricas. En el posparto también hay que tener cuidado porque es el movimiento de líquidos normal el que se está dando en los primeros 7 días del posparto. O sea, hay una fuga de líquidos normal en la adaptación fisiológica y después del parto viene otra vez el líquido para adentro. Estas pacientes tienen que tener una vigilancia extrema porque hay mucha posibilidad de que en este periodo tengan edemas agudos pulmonares por la misma situación que han tenido de encamamiento, fiebre y problemas de coagulación, una mayor tasa de tromboembolismo y a veces nos olvidamos de ello. Hay que hacer tromboprofilaxis en estas pacientes con mucho cuidado, ponerlas a caminar, deambular, utilizar medias de compresión para tromboprofilaxis y es fundamental también brindar un seguimiento cercano y un apoyo adecuado para esta paciente. Las complicaciones postparto incluyen otra vez las hemorragias, incluyendo las tardías por la misma situación. La fatiga y el malestar físico puede llegar a una dificultad para la recuperación de la paciente y a una tasa mayor de depresión por la misma situación, así como este riesgo de transmisión del virus que todavía no tiene suficiente documentación a la leche materna, que es un tema importante. Todo el apego y el apoyo psicológico durante el embarazo y el posparto se puede caer por el solo hecho que la mujer no pueda lactar. Entonces tenemos que tener en cuenta el apoyo, la terapia psicológica, la mayor tasa de depresión en estas pacientes, el hecho de que la psicoterapia podría ser mucho mejor que estar dando un antidepresivo en este momento y problemas con la salud mental que pueden prevenirse. Si la madre está en una fase febril o crítica en el momento que verifique el parto, no se recomienda la lactancia. Voy a decirlo muy claro, por dos cosas. Por la condición clínica de la madre, que está contraindicado, y por el riesgo teórico de transmisión vertical del virus, del cual ya hay documentación de evidencia de ARN del virus en la leche materna y que este puede incluir partículas infecciosas también. Eso contraindica hasta cierto punto. Es decir, pensarlo muy bien. En SICA hay recomendaciones para, para dar lactancia en algunos casos, pero en este caso tenemos que pensar en ello y es mi obligación decírselo. Comprender los mecanismos y los riesgos de transmisión del arbovirus a través de la lactancia, incluido el virus del dengue, es fundamental en estos casos y todavía falta mayor evidencia científica para contraindicarla totalmente. Solo decimos en la fase crítica, ¿verdad? En esta fase en la que la madre no se encuentra bien.
Los criterios de alta son los mismos criterios para los pacientes con dengue, siempre dando recomendaciones que si se presenta una hemorragia posparto tardía, la consulta y la referencia al hospital debe ser inmediata, inmediata. Y si la mujer está embarazada, recordar siempre tener evidencia del bienestar fetal antes de darle el alta a un paciente, porque puede ser que la mujer vaya bien, pero con el feto muerto. Tenemos que tener evidencia que ese niño tiene un buen perfil biofísico y que regrese para tener evidencia de la evolución de su bienestar fetal. Quiero cerrar esta primera intervención en la que no hemos tocado a la embarazada crítica, que es una de las cosas que más me apasionan a mí, porque hice por años ese trabajo, que el Instituto Nacional de Salud y el Laboratorio Nacional de Salud Pública sí ha hecho secuenciaciones para dengue. Hemos hecho una secuenciación desde el 2019 hasta el 2023 y ahí tienen la evidencia de los serotipos y de los linajes que hemos encontrado, de los linajes que se han encontrado. El 50% han correspondido a dengue subtipo 4 y genotipo 2. El 32% de las muestras a dengue subtipo 1, genotipo 5. El 17% a dengue subtipo 2, genotipo 3. Y solo se detectó un caso de dengue subtipo 3, genotipo 2. Darles la información que mañana el señor ministro tiene la secuenciación de este año, particularmente del alza de casos que tenemos ahora. ¿Por qué es importante? Porque encontrar mutaciones asociadas a malos resultados, encontrar una filogenia particular, podría hacer cambiar de dirección muchas medidas. Esto es nuevo en el país, pero es un esfuerzo que se está haciendo para mejorar la vigilancia epidemiológica, los manejos clínicos, las conductas de los tomadores de decisión del más alto nivel del país. Anunciarles que además se ha secuenciado SARS-CoV-2 y se está secuenciando parte del panel respiratorio de nuestros virus que aquejan estacionalmente al país. Esto es solo un primordio de lo que el Laboratorio Nacional de Salud Pública está haciendo por la secuenciación y la genómica, pero viene más.